Bueno, una cordial bienvenida. De nuevo hoy me reúno con ustedes, mis queridos estudiantes de quinto semestre de Gestión Judicial y Criminalística. Las dificultades que nos han venido presentando en estas épocas en razón a el flujo de Internet que nos permita tener una continuidad en nuestras clases ha sido un poco difícil, nos ha interrumpido el proceso, pero hoy y con esta grabación quiero hacerle unas precisiones acerca de justamente la unidad 3, que tiene que ver con los trastornos mentales y la psiquiatría forense. Es realmente importante para ustedes como estudiantes de gestión judicial y criminalística conocer una cantidad de conceptos técnicos, teóricos y científicos y prácticos también, desde el ejercicio de la psiquiatría y la psicología forense, desde las distintas áreas del derecho en las que se puede aplicar la evaluación pericial. Entonces ya sabemos que pues lo más conocido y documentado y desde los medios de comunicación y todo son las pericias que atañen al derecho penal, a esa área en la que se ve la criminalidad en pleno. Y por eso, dentro de estas competencias que ustedes deben desarrollar dentro de la carrera que están cursando, pues desde luego todo lo que abarca la salud mental en asocio con la conducta criminal es realmente invaluable. Y desde mi posibilidad y como psicóloga en el ejercicio del ámbito forense, me permito entonces compartirles algunos fundamentos básicos que les permitan conocer todo ese engranaje que lleva al juez de la República que tenga un caso de una conducta delictiva específica, poder decir de la mejor manera qué sucede con ese sujeto que cometió la conducta y pues digamos que hacer justicia también para quien sufrió la vulneración de X derecho. Entonces, en esa medida, ustedes, mis alumnas, van a adquirir conocimientos básicos de psiquiatría y psicología para ejecutar o poner en práctica en el ejercicio profesional, ocupacional que ustedes tengan a futuro, puedan tener esas herramientas mínimas, básicas, para un mejor desempeño. Y, por supuesto, entonces, ustedes van también conmigo a conocer, en cuanto al sujeto activo de la conducta, cómo es que desde el ámbito forense se evalúa a esa persona y cuáles son las técnicas, los protocolos que se tienen en cuenta para tales fines y desde luego cómo es que se elabora un informe. No porque pues, ustedes lo vayan a hacer, desde luego, sino porque es importante cuando ustedes vayan a asesorar, a apoyar investigaciones judiciales, tengan esas herramientas y puedan echar mano quizás de sus apuntes y de todo lo que a nivel de su procesamiento
mental les pueda quedar y también entonces echen mano de la memoria en un momento en que se requiera con cierta celeridad atender un requerimiento de un jefe inmediato, o si ustedes tienen su propia oficina de investigación judicial, tomar decisiones, digamos que prácticas y certeras. Bueno, entonces vamos en esta unidad a ver lo más rápido posible las bases clínicas de la psiquiatría forense y por supuesto las bases legales, el protocolo básico de psiquiatría y psicología forense, los conceptos de la inimputabilidad y sus causas, los delitos más frecuentes. Vamos a ver entonces las guías de evaluación que competen aplicar a los psiquiatras y a los psicólogos forenses en cuanto al sujeto activo de una conducta, toda vez que hemos dedicado suficiente tiempo a los procesos de victimización y cómo se evalúa el daño en los sujetos pasivos de esas conductas. Entonces, en cuanto tiene que ver con la psiquiatría forense y la salud mental, vamos a tener que también revisar un conjunto de trastornos mentales. Y nos vamos a enfocar entonces en esos tópicos y espero que les sea de verdad de mucha utilidad. Quiero que empecemos por un término muy genérico a propósito de hablar de salud mental. Es importante partir del concepto de qué es mente, ¿sí? Y podemos entonces entender que es una respuesta integrada que da el organismo dentro de un complejo grupo de fuerzas fisiológicas, psicológicas, socioculturales, expresadas desde luego en una conducta específica. Entonces, antes de que se dé un acto, primero ha habido una idea, un proceso mental, una elaboración, un anhelo, un deseo, pero a través de una idea primaria, para luego pasar por el cernidero de la razón, claramente, y existiendo la voluntad, se ejecuta la conducta. Entonces, no es simplemente que uno vaya a actuar, ya, lo pensé y listo, lo hice. Sí, es posible. Cuando se genera un acto sin mediar la razón, pues estamos hablando de una conducta impensada, impulsiva, arrebatada, podríamos decirlo en términos más coloquiales. Pero es importante también mirar desde el punto de vista de lo regular, de lo normal que puede hacer esa conducta. Y entonces es preciso irnos a un concepto también básico que se llama normalidad, ¿sí? Y pues si nos ponemos a revisar ese concepto, pues vamos a ver qué significa y se lo preguntamos a las personas y seguramente unos van a decir, pues es lo común y corriente, es lo que todo el mundo sabe hacer o es lo que cae pues dentro de la media, es el término medio. Y algunas personas van a decir, no, pues hay que medir, hay que establecer, hay que tener un parámetro, porque ¿cómo vamos a decir así a la loca que algo es normal? ¿Sí? Debe haber un referente, un parámetro con qué medir. Y pues esos parámetros se pueden, digamos que clasificar desde un punto de vista
cuantitativo, cualitativo, estadístico, pero también hay pautas culturales que son del saber, del conocimiento de una sociedad, de un grupo X, y pues ese grupo, esa comunidad sabe qué es normal y qué es normal para ellos. De la misma manera, pues a nivel social hay métodos científicos o desde el punto de vista de lo histórico. Entonces, como así siempre ha venido siendo, entonces, y este pueblo se ha comportado de esta manera hace todos los años, tal celebración, tal práctica, ¿sí? Entonces, eso es lo normal, porque todos secuencialmente e históricamente siempre ha ocurrido. Entonces hay muchos parámetros para establecer que algo es normal o que una conducta es normal, y a su vez también se puede decir que algo no es tan normal, ¿verdad? Y entonces tendremos que de pronto echar mano de algunos autores que nos hablan precisamente del concepto de normalidad, y pues sí, por ejemplo, tenemos a Julia Guerra, que no es solo lo cuantitativo, no es solo lo cuantitativo, lo que hay que ver a la hora de establecer ese parámetro. Hay muchas otras variables que influyen en una conducta para poderla analizar como normal o anormal. Pero de todas maneras, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista forense, pues hay unos parámetros y existen las leyes precisamente como una forma de poner un límite a los comportamientos y que no todos vivamos en un caos y todo el mundo haga lo que quiera, y por eso se hicieron pues las leyes y las normas para cumplirlas, y desde pequeños todos hemos aprendido a que hay límites en la sociedad, hay límites desde el grupo familiar, hay límites desde el entorno escolar y académico, y hay límites en todo, porque si no, pues nos tocaría ir a aplicar la teoría de la anomia. Es importante que existan un contexto, unos parámetros donde nos podamos mover los seres humanos para no dañar ni perjudicar los intereses y, digamos, los bienes, los derechos de las personas. ¿De acuerdo? Eso es innegable y todos sabemos que nos debemos ajustar a ellas, y pues con eso se tiene también hasta la conciencia tranquila. Y pues no nos digamos, abocamos a ser sujetos de penas, a que nos regulen otros, porque tenemos conciencia, tenemos un libre albedrío, y pues recordemos que es ese, digamos, el libre albedrío, esa capacidad que tiene el ser humano de elegir y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, teniendo, digamos, claro esto, pues vamos a poder decir que en términos forenses, ya como para entrar un poquito más en el punto de nuestro asunto legal, entonces podemos decir que se considera normal lo que se ajusta a lo ideal de la norma, conforme a unos parámetros clínicos, ¿sí? En forense ya tocamos el término clínico, que es la base, la sustancia, por eso decimos técnico, científico y médico legal, porque estamos hablando de seres humanos, organismos, seres vivos, y bueno, los
muertos, pues son objeto de otra atención. Desde el punto de vista forense hay una tarea especial para los patólogos, pues desde luego para establecer la causa de muerte, la manera de muerte, ¿sí? Y es, digamos, que un asunto allí un poco, digamos, en un ángulo que lo tenemos para este momento apartadito, pero tiene que ver con la labor de psiquiatría y psicología forense, y ya vamos a ver por qué. Entonces, si tenemos que echar mano de los parámetros clínicos, desde luego que tenemos que ver con el campo de la salud, ¿sí? Y desde el año 1948, la Organización Mundial de la Salud determinó que esta es el estado de bienestar psicológico, biológico y social, ¿sí? Y pues biológico porque estamos hablando de un individuo que es fisiología en sí, pero que también hay esta área psicológica, mental, emocional, y desde luego que el equilibrio también está desde el entorno en donde vive, ¿sí? Si ese entorno le genera las condiciones suficientes para que haya ese bienestar integral en el ser humano. En esa medida, entonces, sí, ya hablamos de salud en general y de bienestar, pero entonces tenemos que hablar de salud mental. Escalamos a la psiquis, y pues tenemos que esta salud mental pues es el ajuste de los seres humanos al mundo y a él mismo, pues con el máximo de efectividad y el máximo de felicidad. ¿Cómo es que el ser humano entonces se ajusta, se adapta al mundo y a sí mismo? ¿Sí? ¿Cómo es que logra eso? Pues ese es precisamente un conjunto de factores desde la gestación que se van implantando en ese ser que van a ser, y desde luego que al llegar al mundo, pues empieza a tener una interacción con otros, primero con su madre, luego con otras personas que están enfocadas en atenderlo, en criarlo, y entonces las pautas de crianza van vinculándose a la formación de ese ser humano y contribuyendo a su adaptación o su mala adaptación. Depende si hay maltrato, si hay castigo, si hay hechos adversos en la vida, pérdidas de seres queridos, quedando en manos de terceros para que a como puedan lo saquen adelante. Entonces, hay esos antecedentes, digamos, históricos, genéticos inclusive, en ese ser humano, pero también vamos a ver que por sí mismo, con un nivel de inteligencia media por lo menos, y superior, de ahí para arriba, o como venga el ser humano a este mundo, y tiene un déficit a nivel cognitivo, pues va a tener un poquito de dificultad en obtener algo que se llama los logros en el desarrollo y los logros de los propósitos que la persona se pueda fijar en la vida para satisfacer sus necesidades, sus metas, sus sueños, y en la medida que los logre, que escale poco a poco en el tránsito de un estadio psicoevolutivo a otro, pues desde luego que esa persona va a sentir satisfacción, va a ser placentero para sí mismo
o sí misma, el avanzar, el no haberse estancado quizás, o estar satisfecho con lo que tiene. Esas condiciones de efectividad cuando se asimilan conocimientos, técnicas, cuando se pone en práctica y que la persona siente que cada día avanza en conocimiento, en competencias, en saberes, en hacer feliz a otros, en ser feliz, pues desde luego que vamos a ver una persona que tiene salud mental, pues normal, positiva, ¿sí? Pero podemos ver la otra cara de la moneda y es la enfermedad mental, ¿de acuerdo? Entonces, en esa misma línea de ideas, pues tenemos que la enfermedad mental, pues la podemos como definir como la inadaptación al medio con un adecuado ajuste, inadecuado ajuste también a la realidad. Hay un mal contacto con el mundo exterior. La persona probablemente no se fije en metas ni objetivos en la vida y no lo podríamos ver a un sujeto como que no asume la responsabilidad de sus actos porque, pues, de hecho, a lo mejor otros toman las decisiones por él. Si esa persona, si ese sujeto, ese organismo tiene esas características, podemos, en términos generales, decir que padece una enfermedad mental. Sin embargo, es importante que todos conozcamos que un signo no hace a primera vista que podamos pensar que una persona tiene una enfermedad mental. Por ejemplo, un signo de fallos en la memoria no significa que la persona tenga un trastorno mental, sino que sencillamente por situaciones de tensión emocional o de sí, falta de atención en un momento dado, no registre adecuadamente en memoria, no almacena bien los datos y cuando los requiere en un momento dado, no los traiga a colación en el momento que se necesita, ¿sí? Sin embargo, si esos fallos se hacen mucho más repetitivos, más frecuentes en la vida cotidiana y en el desempeño de una persona, y también, por ejemplo, olvida asuntos vitales como la fecha del cumpleaños de su hija o la cita que tenía de una entrevista de trabajo, y se concatenan una cantidad de nuevos, de un cúmulo de fallos de memoria, más otras conductas erráticas, ya se van sumando un signo más otro signo y podríamos, desde el punto de vista clínico, empezar a sospechar que puede haber quizás, por decir algo, un ejemplo, un Alzheimer, hay una demencia, depende de la edad, depende de las condiciones medioambientales de la persona, o también depende de las condiciones biológicas, fisiológicas. Cuando hay desequilibrios hormonales, las personas, por ejemplo, en hipotiroidismo, pueden parecer estar gravemente deprimidas y con alguna detección temprana de la situación por el personal médico y atendido de manera adecuada, un sujeto puede superar rápidamente lo que parecía tener un bajo estado de ánimo, tener propensión al llanto, irritabilidad. Entonces,
no siempre es posible detectar con un solo signo o clasificar a una persona, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, tendemos a adelantarnos, a opinar sobre lo que le pasa a una persona o cómo se comporta a la ligera. Generalmente somos muy como dados a esa mala práctica y podemos estar siendo un tanto injustos. Y además hay que recurrir a los expertos, a los profesionales que saben de salud mental y saben de los trastornos y del comportamiento anómalo y poder, desde luego, si tempranamente se puede apreciar eso, prevenir mayores daños o avance de lo que puede parecer una enfermedad mental. Pero bien, lo importante es que un conjunto de signos y síntomas pueden llevar a un clínico a producir un diagnóstico de una enfermedad específica y, desde luego, darle la atención del caso. Y pues desde temprana edad y en los hogares sí se aprecia con cuidado, se tiene curiosidad los padres por alguna conducta que de pronto les parece como inapropiada, extraña en su hijo o su hija, pues la web tiene muchísimas formas de hacer una consulta rápida y de hallarse algún criterio que se parezca, pues ir justamente a la fuente principal que son los especialistas. Entonces, y no angustiarse, sino hacer las cosas prontamente y eso se llama prevención, ¿sí? La salud mental también es objeto de prevención. Pero vamos a ver entonces, desde lo que nos ocupa en este rato, en este encuentro virtual, es, digamos, en el aspecto forense, qué es la psiquiatría y qué es la psicología, y la psiquiatría forense exactamente de qué se ocupa. Pero recordemos entonces que la psiquiatría es una rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades mentales y su tratamiento. Esas enfermedades que afectan la vida de relación del individuo y le impiden probablemente, en mayor o menor grado, vivir en comunidad, ¿sí? Puede resultar difícil compartir con él, interactuar con él para otros y para sí mismo, para ese sujeto también puede resultar extraño y no sentirse cómodo o sentirse rechazado por otros. Y la psicología, pues es, como lo hemos venido diciendo desde la primera clase, es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Y desde luego que para el ámbito legal es una ciencia, una disciplina que contribuye con sus técnicas y sus conocimientos y sus bases empíricas a contribuir a la justicia, a auxiliar a la justicia en cuanto ésta lo requiera. La psiquiatría forense se centra en el estudio de los aspectos legales y su relación con la enfermedad mental y desde luego con la conducta criminal, que es el mayor pedido que tiene la psiquiatría forense, es en especial establecer la capacidad de comprensión y autodeterminación. Y de hecho, en el Instituto Nacional de Medicina Legal hay entre los protocolos, normas, guías que tenemos, hay una guía que se llama
evaluación pericial de psiquiatría forense sobre capacidad de comprensión y autodeterminación con fines de inimputabilidad, ¿sí? Entonces, es importante para la justicia, ante la duda, si un sujeto realmente debe ser penalizado por una conducta cometida, pues entonces estamos ante la diferencia de si se le imputa o no se le imputa la conducta que está en investigación. Si están ante esa duda es porque puede existir una razón que a esa persona que cometió la conducta pueda ser eximido de la pena y para eso se requiere, desde luego, la intervención, la evaluación de psiquiatría forense. Psicología forense también apoya ese proceso evaluativo, desde luego, cuando se requieren la evaluación de la personalidad, la aplicación de pruebas psicométricas que permitan aportar de manera cualitativa y cuantitativa un concepto en ese sentido para apoyar la evaluación que hace psiquiatría forense. Entonces es una interconsulta. Entonces, vamos a ver que hay otra expresión que acabo precisamente de denunciar, que es la personalidad. Es un término que nos lleva a decir que la personalidad es una pauta de comportamiento característico del individuo. Son rasgos, actitudes, hábitos que hacen que esa persona sea única, irrepetible. Y pueda ser descrita por el perito en uno u otro sentido conforme se hallen esas características y que además hay una historia de vida que respalda después de análisis de mucha información, tanto la que aporta la autoridad judicial como la que recoge el mismo perito a través de su evaluación técnico-científica de salud mental, poder llegar a las conclusiones que la autoridad judicial desea. Hay que recordar que pues, la personalidad no es un estado que se da y listo. La personalidad es un proceso de formación. Se estructura desde el nacimiento, por decir algo, hasta cuando ya estemos bien mayores, porque la personalidad siempre es dinámica, cambia. Los eventos de la vida, las circunstancias, los impactos de la vida hacen que las personas modifiquen ciertas actitudes, posturas y respuestas frente a los eventos que se le presentan en lo cotidiano y en los distintos estadios psicoevolutivos, por impactos positivos o negativos. Por decir algo, una persona puede desde niña o niño mostrarse introvertido, callado, con baja capacidad para socializar, pero en la medida de que pasa el tiempo y sus padres, maestros, lo estimulan a la interacción, al juego, a la cooperación, a intervenir en algunas
actividades culturales, bailes, obras de teatro, en fin. Digamos que esa timidez, esa quizás evitación al contacto, a dejarse ver, dejarse conocer, al llegar a la adolescencia o pasando la adolescencia, saliendo quizás del bachillerato, empieza a desplegarse en interacción de ámbitos muy distintos a los que tuvo antes, despliega rasgos de más sociabilidad, más de capacidad de establecer nuevos vínculos, y eso se modifica. Es decir, que tranquilos, que sea tímido, hay esperanza. Muy bien. Vamos entonces a entender que a más de la evaluación de la personalidad y todo ese desarrollo histórico de la persona, de las características de su funcionamiento en la infancia, en la adolescencia y su desenvolvimiento en los distintos entornos donde habita y comparte, pues son elementos importantes en el análisis pericial y desde luego la conducta misma, que es objeto de peritación, debe ser analizada, y por eso es que el perito requiere desde luego una cantidad de información del lugar de los hechos, dependiendo del delito, si fue un homicidio, un atraco, es decir, hurto, lesiones personales, los álbumes de fotos del lugar de los hechos, la descripción que hace el ofendido, de cómo actuó la persona. Todos esos elementos son una sumatoria para que el perito evalúe, ya teniéndolo justo a la hora de la evaluación al frente, constatar objetivamente a través de una entrevista semiestructurada todos los elementos que se requieren para poder comprender el por qué y el para qué y cuándo y cómo fue. O si lo niega, si dice que no fue, o que no recuerda, o que él no sabe de qué le están hablando, esa persona tendrá muchas razones para mostrarse ante el perito de tal o cual manera. Pero el perito, con su experiencia, con su experticia, con su conocimiento científico de la conducta humana, de los trastornos mentales, va a saber identificar exactamente qué es lo que hay de explicación en ese sujeto, pero por sobre todo debe hacer un análisis bien concienzudo para poder responder el interrogante que le hace la autoridad sobre esa conducta y si ese sujeto tuvo la capacidad de comprender y de autodeterminarse conforme a esa comprensión. Entonces, más adelante vamos a explicar lo que significa cada una de esos elementos dentro de esa definición, que va a llevar luego con la conclusión forense a que el juez determine si imputa o no la responsabilidad del hecho al sujeto investigado. Bien, entonces, por eso podemos perfectamente decir que la psiquiatría forense es también una ciencia auxiliar de la justicia. Y pues hay un innumerable conjunto de conductas punibles que van desde los delitos que vulneran los derechos a la vida, a la salud,
como los homicidios, la tentativa de homicidio, las lesiones personales, o vulneran los bienes jurídicos de por ejemplo, los delitos sexuales, ¿sí? Entonces, la libertad sexual, el desarrollo psicosexual, todas esas conductas, desde el punto de vista de la victimización ocurrida, tienen que ser objeto de análisis cuando se sospecha que la persona no estaba, digamos que, en sus cabales, entre comillas, a la hora de cometer el delito, y por eso, pero no todos los sujetos que cometen una conducta pues, van a evaluación psiquiátrica forense. No, señor. Solo los que, tanto la parte que investiga como la parte de la defensa, tengan sospecha o conocimiento de que hay algo anormal en el funcionamiento mental de esa persona. No todo caso va a esa instancia forense, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos en esa medida los técnicos, los tecnólogos de gestión judicial y criminalística, y pues desde luego todos los abogados más que nadie conocen la importancia de la salud mental y sobre todo de saber qué sí es un trastorno mental, qué es lo que hay de anómalo en el ser humano. Y pues empecemos por decir que lo que es un trastorno mental es una alteración de las capacidades mentales superiores y su libre capacidad de volición que le impide comprender, determinarse, ubicarse y subsistir por sus propios medios a una persona. Eso, digamos que es una de las definiciones y se dictamina es con base en el momento de los hechos, ¿sí? Desde luego, como dije antes, hay que tener en cuenta los antecedentes. Probablemente si hay una historia de salud mental porque ha sido atendido en el pasado, en la infancia, una epilepsia, síndrome convulsivo, qué sé yo, psicosis, alguna cosa que haya experimentado y que los familiares conozcan, pues son importantes esos antecedentes mentales para el perito que vaya a hacer la evaluación. Pero el quid del asunto es la conducta cometida, la conducta criminal cometida, y para el momento inmediatamente después de cometido, cómo se comportó, qué hizo esa persona, y se mirará por parte del perito si esa respuesta corresponde a una acción ordenada o irracional, ilógica, errática. Todo eso se mira para poder comprender si hay, digamos, un nexo causal con un desequilibrio mental a la hora de ese actuar delictivo, ¿sí? Si esto es una cosa que única en la vida, nunca le había pasado algo a esa persona y es único evento, único momento en la vida que toca los linderos de la ley y la persona, o ya tiene un historial delictivo o tiene, pues como lo dije ahorita, una historia de trastorno mental. Entonces, habría que ver si eso es una situación de orden orgánico o qué lo generó. Todo eso, todos esos, digamos, aspectos los tiene que explicar el perito en su informe pericial y luego, por supuesto, sustentarlo en la audiencia de juicio oral a la que sea llamado quien suscribe ese informe. Hay, desde luego, unas
conceptos legales que hay que tener en cuenta, y el perito encargado tiene que ser un conocedor de ellas en cuanto a, pues, a las eximentes de responsabilidad, como son el trastorno mental, transitorio o permanente, la inmadurez psicológica y la diversidad sociocultural. Entonces, son aspectos que hay que desglosar muy bien, y será, digamos que, objeto de nuestra siguiente sesión, porque pues vamos a profundizar en todo lo que tiene que ver con la nosología psiquiátrica y esas clasificaciones clínicas que hay para poder entender cómo funciona la mente anormal. De igual manera, dijimos, el aspecto de la personalidad también es objeto de análisis, y también vamos digamos, a sacar un tiempo específico para hablar de la psicopatía, que es un tema bastante apasionante que nos permitirá entender que esta forma de comportamiento alterado de la conducta es la única que no está clasificada en los manuales diagnósticos de salud mental, como trastorno mental, no está clasificada. Luego que sí es sujeto de responsabilidad penal. Y hace la persona que posee esta forma de funcionar psicopática, pues es la responsable de graves daños y situaciones atroces que ocurren, y por lo regular se salen con la suya porque se cuidan tanto de hacer las cosas de manera tan pulcra, tan perfecta, que no quede señal alguna de su participación. Y por eso pues es muy difícil hallarlos, identificarlos y ubicarlos como los autores de dicha conducta. Entonces, quiero que comprendan, mis apreciadas alumnas, que todo esto que estamos viendo se integra de manera especial con todas las técnicas criminológicas, con la ciencia como tal de la criminología, y pues debemos entender que esa disciplina, esa área del conocimiento pues hace parte del derecho, y que estudia el delito, sus causas, las maneras de evitar que ocurra, que la gente cometa, digamos, las conductas criminales, y estudia el modo del actuar de quienes la cometen. También contribuye la criminología a establecer las tipologías del delito, porque el delincuente, en sus múltiples formas de hacer daño, de causar daño, pues tienen unas clasificaciones, y de eso se han encargado desde la antigüedad, a hacer desde el punto de vista de la filosofía, el derecho, desde la medicina, desde el mismo derecho. Todo el mundo contribuye en esta función de establecer el porqué
las causas del comportamiento criminal. Y desde luego, la psiquiatría y la psicología son pilares fundamentales desde los tiempos. Entonces, por hoy vamos a dejar este tema de los trastornos mentales y su explicación de la conducta criminal para continuar en nuestra próxima sesión virtual. Que tengan todas muy buena tarde. Adiós, adiós.